Muy buenas tardes. Daros la bienvenida a todos los que estéis viendo, en este caso en diferido, ya que hemos preferido grabar un segundo vídeo, un segundo tutorial, a partir de las dudas que hemos ido recibiendo desde el pasado viernes hasta hoy. Lo dicho, si lo ves en otro momento, estamos a martes, han pasado 4 días, respecto, insisto, a la primera parte del webinar de entrenamiento de hipertrofia. Finalmente lo estuvimos basando en estos aspectos de aquí, a la hora de hacer una planificación. Yo creo que es el momento de maximizar por aquí y, insisto, mostraros cuál fue el plan, ¿no? El diagrama del entrenamiento de hipertrofia con el que planteamos y con el que finalizamos el webinar anterior. Recapitulamos rápidamente. Quiero ponerme fuerte, tengo que tener un porcentaje de grasa bajo, incluso por un tema hormonal. En caso contrario, trabajamos, seguimos entrenando fuerza. En todos los casos, pese a las limitaciones que haya, va a haber muy pocos casos, muy puntuales, de tener que dejar de entrenar fuerza, ¿vale? De una contraindicación absoluta, vamos a llamarlo así. Por lo tanto, seguiremos entrenando fuerza, pero no tendrá este objetivo estético. Recordad también que la hipertrofia no deja de ser una adaptación del entrenamiento de fuerza. Nosotros entrenamos fuerza y, entre otras cosas, adaptamos aumentando el nivel de masa muscular. Por otro lado, hablamos de experiencia en el entrenamiento. Un sujeto novel debería primero aprender en la ejecución de los ejercicios, las sensaciones, y empezar incluso con un primer macrociclo lineal. Repito, igualmente, si este sujeto es novel, va a mejorar y va a aumentar de masa muscular igualmente, ¿sí? En el caso en el que ya tenga una experiencia, pues mínimo de 6, 8, 9 meses, el objetivo claro, yo creo que es muy habitual, muy típico, es aumentar la tensión mecánica, aumentar el trabajo, aumentar el volumen de entrenamiento de fuerza con mayor disponibilidad de entrenamiento, con un mínimo de 10 series semanales por grupo muscular, con un aumento también de la ingesta calórica. Si queremos aumentar de masa, sea grasa o sea músculo, habrá que incrementar la ingesta diaria. Esto es importante también, con una cantidad de proteína que puede rondar, también hay excepciones, entre 1,6 y 2,4 gramos por kilo de peso corporal, y entrenando con una serie de pautas, que es un tanto lo que veremos más hoy, ¿no? Habíamos hablado también de series cercanas al fallo y, por supuesto, también controlar, medir, valorar, ir viendo igual que hay que cambiar, porque podemos tener una intención muy buena y podemos tener tanto características individuales que modifiquen estas pautas de tipo más general, como por supuesto pues modificaciones que puedan ir surgiendo, ¿sí? Esto sería el resumen. También hablamos de esa pirámide, la pusimos de abajo arriba, que sería lo más importante, adhesión al entrenamiento, que la gente entrene fuerza, primero mínimo 2, 3 veces por semana, 3 mucho mejor que 2. Luego hablaríamos de volumen, intensidad, frecuencia, muy importante, como hemos dicho, una progresión en los ejercicios, luego en la selección, incluso en los tiempos de descanso, ¿no? Repito, hay 10 series por grupo muscular, habíamos matizado, pierna son varios grupos musculares, espalda son varios grupos musculares, y esta relación de U invertida que también citamos en la anterior parte. ¿Qué quiere decir? Que si nos pasamos mucho de volumen, iremos para abajo y sobreentrenaremos. La carga se recomienda entre el 70 y el 85% de la repetición máxima. Cuidado, es cierto que en series cercanas al fallo, con intensidades, con cargas inferiores, también se generan adaptaciones de aumento de masa muscular. Bien, frecuencia, vemos 2 sesiones por semana, frecuencias mayores con menor volumen también, e incluso mantenimiento. Vemos como, por ejemplo, culturistas con una sesión de pierna a la semana consiguen este objetivo de mantener su masa muscular. Eso también es muy importante. Fallo, estamos hablando de fallo, puede ser incluso estratégico, lo podemos trabajar en avanzados, o estar en un número cercano de repeticiones en reserva. Recordamos, ese número de repeticiones que tú subjetivamente crees que podrías hacer más con el peso y en el ejercicio en el que estás trabajando. ¿Qué queremos decir? Pues un número de repeticiones en reserva bajo podría ser 2, 3,
aproximadamente uno, incluso, o repetimos fallo estratégico. Por lo tanto, me tengo que notar bastante cansado, sí con la sensación de poder hacer una, dos, tres repeticiones más con ese peso. Bien, una serie de variación de ejercicios. ¿Qué queremos decir con esto? Variedad del estímulo, incluso a nivel biomecánico, incluso hay un fenómeno de hipertrofia localizada. Por lo tanto, hay que buscar ejercicios diferentes. Hablábamos, por ejemplo, de tríceps. Tríceps, tú tienes ejercicios en extensión de hombro, como serían las extensiones en polea clásicas. Tienes ejercicios con hombro a 90 grados, como podría ser tumbado el press francés o el press de tríceps. Y podríamos hablar de ejercicios por encima de la cabeza, con una flexión no exactamente de 180 grados, pero cercana, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, la extensión en polea tras nuca, por encima de la cabeza. Importante también, tipo de contracción. Habrá que prestar atención al volumen total del entrenamiento y al tiempo bajo tensión. El orden de ejercicios es el que permita un volumen de entrenamiento de calidad. No hay ejercicios imprescindibles, por lo tanto, una sentadilla puede ser sustituida por ejercicios analíticos en diferentes planos y movimientos, o incluso una sentadilla parcial complementada por estos rangos que no podemos hacer, pues, por ejemplo, por una limitación estructural, por falta de estabilidad, por falta de destreza motriz, o incluso, en este caso, por algún tipo de molestia, pequeña lesión crónica y demás. Tempo. Se habla de 0,58 segundos por fase. Por lo tanto, sí que enfatizaríamos más un concéntrico más rápido y un excéntrico un tanto más lento. Aparte, debéis pensar que el excéntrico es capaz de mantener mayor tensión mecánica. Descansos, cuidado con lo de los descansos cortos en hipertrofia. Se habla que descansos por debajo de 60 segundos van a comprometer, generar mucho volumen. Sí que es cierto, también a su vez, que los de 2-3 minutos o más alcanzan mayores adaptaciones, es cierto, pero que luego hay que tener en cuenta la disponibilidad de tiempo del cliente, ¿vale? Tiempo bajo tensión, lo estábamos comentando. Se recomienda, repito, un ritmo incluso que puede ser 1-2, un clásico. Aquí os he puesto una tabla muy conocida y sería para ampliar un poco, para concretar más en grupos musculares, cuádriceps, estábamos hablando de pantorrilla, bueno, sería más enfocado a gemelos, sóleo, glúteos, pecho, espalda, deltoides, bíceps, tríceps, trapecio. Hablábamos, perdón, gemelos en este caso, hams debe ser, perdón, isquiotibiales, perdonad el error, y luego abdominales, ¿sí? Sería el mínimo volumen para generar algún tipo de mejora, el máximo volumen para generar mejoras, estamos hablando de series por semana, todos estos números, y ya el máximo que podríamos tolerar en el umbral del sobreentrenamiento, ¿vale? Son estas 4 líneas que tenéis, la frecuencia recomendada, que puede ser diferente. Esto es importante, ya que, por ejemplo, musculatura de las extremidades superiores, por ejemplo, del brazo, tal vez puede tolerar algo más de frecuencia. Por ejemplo, los abdominales, ¿sí? Son músculos que además se sobrecargan menos durante el día a día, o de naturaleza, en algunos casos, más fásica. Número de repeticiones, veis cómo se abre mucho este espectro clásico, ¿no? De las 6, 12 repeticiones, y R son las repeticiones en reserva. Por lo tanto, este gráfico le podéis dar al pause, podéis observarlo, podéis hacer una captura, podéis ver luego el PDF. Por lo tanto, lo dicho, una vez trabajado el tema de pautas, vamos a ir hablando de algunos mitos que encontraremos. Vamos a ir entrando por aquí, el rango hipertrófico. Recordad, esto es una tabla clásica que tiene ya más de 30 años, Lander, Bersicki, etcétera, que seguramente todos los que habéis visto, habéis oído hablar o habéis estudiado sobre entrenamiento de fuerza la conoceréis. Recordad que está ciertamente discutida, o creo que la palabra sería más o menos matizada. Por lo tanto, tenéis aquí, repito, esta tabla que habrá que tener en cuenta. Así que es cierto, insistimos,
y hay que respetar ahí que esas intensidades entre 65, 70, 80, 85% de la repetición máxima suelen ser las que generan más adaptaciones de hipertrofia, ¿vale? Además porque son más eficientes. Pero volvamos a lo mismo, si yo entreno con un 40% de la repetición máxima, necesitaría muchas repeticiones para llegar a la fatiga. Eso no se nos tiene que olvidar, ¿vale? Tenéis, repito, la explicación, rango hipertrófico más desarrollado, si luego queréis pausarlo, si queréis leerlo, incluso tenéis la referencia por abajo, ¿vale? Si queréis buscar, en este caso, la referencia bibliográfica. Y así podemos ir avanzando, como por ejemplo con la pérdida de masa muscular. Sí es cierto, sobre todo las fibras rápidas, cuando pasan unos días hasta las 4 semanas, se pierde lo que hemos llamado bombeo, ¿verdad? Esta masa muscular, pero sí es cierto el efecto de memoria muscular. El efecto de memoria muscular es un aumento del número de núcleos de las células musculares que se conserva hasta aproximadamente unos 10 años. ¿Y esto qué genera? Pues genera que una persona que ha entrenado mucha fuerza y que ha estado muy musculado, si luego deja de entrenar, al volver a entrenar, va a ganar masa muscular y va a mejorar más rápido que una persona que no haya entrenado nunca, ¿no? Esto sería la memoria muscular que vamos a ver. Bien, tenéis por aquí, estos serían las células, estos son pues capturas de estudios en el que podéis ver los núcleos, en el que podéis ver las fibras musculares, las transversales, las longitudinales, y precisamente esos núcleos son los que se multiplican y se estimulan como nueva adaptación también en el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Por lo tanto, repito, tenéis hasta 10 años de memoria muscular, cosa que podría poner, por ejemplo, incluso en discusión al culturista natural, porque puede pasar controles de doping, puede dar negativo, pero si ha ciclado hace 4 o 5 años, sigue teniendo ventaja que un natural auténtico. Bien, esto también hay que destacarlo. Otro mito, musculatura o musculación o hipertrofia sarcoménica y sarcoplasmática. La proporción es aproximadamente de 80-20 y que se ha jugado mucho con este mito de que un culturista hace hipertrofia sarcoplasmática y un levantador de fuerza hace hipertrofia sarcoménica. Esto no es cierto. Esto responde a que seguramente también el volumen mucho mayor de un culturista le hace este aspecto más abombado. Sí que es cierto, a ver, que hay pequeñas diferencias, pero van a ser mínimas, no serían prácticamente perceptibles, y sí que hay que considerarlo y sí que hay que valorarlo, y que sobre todo el levantador tiene en proporción más fuerza, pero es que además por una serie de mejoras en el sistema nervioso. Recordad que la fuerza máxima depende de diversos factores, no solo de la masa muscular que tengas por ahí. Entonces se puede dar a engaño, ¿no? Aspectos por aquí, aspectos en cuanto a nutrición, suplementación. Nos habéis preguntado por ayuno intermitente. Ayuno intermitente sirve muy bien para mejorar la recomposición corporal por pérdida de grasa y no sería tan válido, tan efectivo a la hora de generar hipertrofia. Las limitaciones del real food, sí, existen. Hablábamos el primer webinar de limitaciones, incluso de resistencia a la síntesis proteica. Esto también, volvemos a lo mismo, hay que considerarlo y que, por supuesto, no todo el mundo tiene unos hábitos de estar cocinando en casa, de estar comiendo saludable, etcétera. Por lo tanto, a veces, esto del real food, que está muy bien y que es necesario, no se va a cumplir al 100% y que tendremos que a veces compensar o ayudar con suplementación. Comentabais también a nivel hormonal. Esto es cierto, es importante. Hay que controlar el cortisol por estrés, por falta de descanso, justo en la situación que nos ha pillado ahora. Estrógenos, hay incluso problemas hormonales por exceso de estrógenos. Las aromatasas, lo comentamos, es cuando tú tienes un nivel de grasa alto, las aromatasas cogen testosterona y la convierten en cortisol o transforman la concentración de testosterona en cortisol. Y luego la insulina, veis que está en los dos, ¿no? Tanto en el positivo como en el negativo. En el positivo encontramos
Hormona de crecimiento, por supuestísimo. Descansar bien, las fases profundas de sueño, consumir proteínas de calidad, un entreno completo de fuerza, sobre todo sucede con entrenamiento de tren inferior. La testosterona, por supuesto, el factor de crecimiento insulínico 1, también muy importante, pero vemos como la insulina es un factor muy potente tanto para generar masa muscular como para engordar, ¿vale? Es una hormona muy anabólica en este caso, claro, coge el azúcar, ¿vale? Perdonadme aquí un poco la palabra porque no es lo más exacto del mundo, cae en la sangre y la metaboliza. Esto puede implicar mejora de masa muscular o puede indicar aumento de tejido graso, ¿sí? Orden de ejercicios, otra de las preguntas que nos habéis hecho. Orden de ejercicios es basarse en cuál es el ejercicio, perdón, el grupo muscular principal y que queremos trabajar. Aunque haya principios de prefatiga, debemos considerar mucho el concepto de fatiga local, fatiga periférica con la fatiga central o del sistema nervioso. Debemos recordar también que se llega a estos niveles de fatiga de formas bastante diferentes y que lo que nos interesa en hipertrofia es una fatiga periférica, es fatigar el músculo, no es fatigar el sistema nervioso, tal y como sucede en estímulos de fuerza máxima. Por eso son volúmenes mucho más bajos y por eso son descansos mucho más largos, ¿verdad? Por lo tanto, debemos ver si el músculo que nos interesa más o que debemos prestar más atención está incluido en estos primeros ejercicios que trabajamos, ¿vale? Porque, por ejemplo, en un press banca puede haber tríceps, pero en este caso sería un músculo secundario. Pirámides, hipertrofia. Otra cuestión. Fijaos, el truco, por decirlo de una manera, de la pirámide es la variedad del estímulo. Es que trabaja a diferentes intensidades y con diferentes estímulos, perdonad porque me repita. Y luego volvemos a lo mismo, y también lo habéis preguntado, aunque ya lo comentamos el viernes, todas estas técnicas que se consideran avanzadas, como las repeticiones con ayuda, las descendentes y demás, en realidad sirven básicamente para lo mismo, que es ser capaces de aumentar o por motivación o por capacidad fisiológica la tensión mecánica, el volumen de entrenamiento, ¿sí? Concéntrico o excéntrico, recordad, lo hemos dicho antes, el excéntrico es menos exigente y tolera más tensión mecánica. Pero el concéntrico, por otro lado, requiere una velocidad mínima. Si algunos habéis estado en el taller de velocidad o de entrenamiento de fuerza basado en velocidad con Víctor, lo hablábamos. Por lo tanto, vamos a buscar el excéntrico un tanto más largo que el concéntrico, ¿sí? Confirmamos por aquí. Descansos entre series, lo hemos dicho antes. Pensad que puede haber diferencias, pensad que en principiantes que en realidad no están tan cercanos al fallo pueden ser 1 o 2 minutos más que suficientes. Recordad la disponibilidad de tiempo, recordad la disponibilidad, en este caso, semanal, de días por semana, porque, por ejemplo, vemos como pone aquí en el estudio Schoenfeld de 2016 que un volumen igualado, pues con una alta frecuencia, al haber más descanso, pues permite mejoras en masa muscular. Lo que pasa es que también hay que entender que son mínimos, ¿no? Que como que estas adaptaciones se generan más en la repetición máxima, con lo que nos interesa repetimos muy poco volumen respecto a la hipertrofia, ¿sí? Incluso comenta este estudio, aquí ya he ido añadiendo directamente en las referencias, pues que la frecuencia, si igualamos el volumen total de entrenamiento, no es tan relevante como deberíamos. Por lo tanto, igual sí podemos hacer 4 entrenos largos y no estar haciendo 6 entrenos cortos, por ejemplo, ¿no? Aunque hay gente que incluso le va mejor hacer entrenamientos por la mañana y por la tarde. Yo esto lo he visto, lo que pasa es que implica una disponibilidad de tiempo enorme, ¿no? Vamos terminando. Hipertrofia selectiva, otro de los aspectos que también citamos hace un rato, que también hablamos el viernes, es que puede haber como una hipertrofia regional. Eso es muy típico de pecho.
aunque igual luego lo del press inclinado no sea lo más recomendado. Pero es cierto que si tú trabajas en diferentes ángulos, en diferentes posiciones, implicas a un músculo, pero no lo implicas de manera completa. Te puedes coger cualquier músculo del cuerpo y no son todos los músculos en la misma línea, rectos. Por lo tanto, hay que entender que hay que cambiar ángulos, hay que cambiar posiciones y hay que cambiar ejercicios. Bien, dicho lo cual, y una vez respondido todo, 10 conclusiones. 1. El mérito estará en conseguir volúmenes altos de tensión mecánica sin caer en sobreentrenamiento, lo hemos dicho mucho, como el resto. Todo tipo de estrategias a la hora de programar el entrenamiento van a ir principalmente enfocadas en este aspecto. Tercero, en series cercanas al fallo, la intensidad de la carga es importante, pero no ineludible. Ya lo hemos comentado. Nos interesa tener 70, 80, 85% de la RM, pero bueno, podemos sustituir. La alimentación y el descanso, punto 4, pueden hacer que el mismo entrenamiento pueda ser de hipertrofia o de definición, ya que la composición corporal depende de diversos aspectos, no solo del entrenamiento y no solo del entrenamiento con cargas. Tampoco existen ejercicios de volumen y definición como tal. Esto nos lo tenemos que quitar de la cabeza. Existen recursos para generar ganancia de masa muscular en todo tipo de poblaciones y niveles. Hablábamos incluso de entrenamiento en Katsu, en oclusión, y que cómo este tipo de entrenamiento se está incluyendo hasta en centros médicos, hasta en centros clínicos. El estrés metabólico y sobre todo el daño muscular al final pueden resultar hasta nocivos, sobre todo el segundo. Bien, la mejor frecuencia de entrenamiento posible es la que te permite entrenar a ti más y mejor. Recordad, hay que individualizar y no solo aspectos físicos, disponibilidad, psicología, capacidad de sacrificio, resistencia, son muchos aspectos con los cuales no podemos dar una receta fija, una receta cerrada para el entrenamiento de hipertrofia. La ventana metabólica es más amplia de lo que pensábamos. No tienes que estar corriendo a tomar el batido de proteínas después de entrenar. Este aumento de síntesis proteica dura muchas horas, puede durar hasta 48, ¿sí? Las fases convencionales de volumen deben ser revisadas en varios aspectos. Por ejemplo, vemos como un culturista antiguo subía 20-25 kilos de peso con un porcentaje de materia grasa importante, cosa que ya hemos visto ni es saludable ni es tan siquiera eficiente, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que ya dicho todo esto, por mi parte vamos a ir cerrando por aquí. Muchísimas gracias. Dejaremos también el vídeo disponible en YouTube, lo dejaremos por supuesto para todos nuestros alumnos y nos vemos posteriormente. Este viernes vamos a hacer un directo sobre HIIT, vamos a empezar diferentes formaciones en formato webinar que podréis ir viendo, ¿vale? En este caso, lo dicho. Muchísimas gracias a todos y nos vemos.